¿Qué tal? Muy buenas. Hoy tenemos aquí en el estudio Juan Manuel Gonzalo de Radio Marca un invitado especial. Un tipo con muchas vivencias, que es joven todavía, bueno, aunque está dejando de serlo, pero que tiene muchas vivencias y que tú has conocido durante algunas temporadas. Sí, un hombre que ha estado en Getafe como ayudante de Cosmin Contra, entre otros, y ahí también tuvo esa reciente experiencia, la última que ha tenido en China, en ese periplo que han tenido, y que es uno de esos hombres que siempre está a la sombra del técnico, pero que hace un trabajo que la verdad es tan importante como la del primer entrenador. Sí, un poco, a ver, para que me entendáis, Fran Escribá era segundo entrenador de Quique y llega un momento que Fran Escribá se ve en disposición y con condiciones de tomar las riendas de un equipo, y a los hechos me remito, Javi, que mal no le ha ido. No, ni mucho menos. Por eso digo. Y ahora se está hablando mucho de Fran Escribá, de lo bien que lo está haciendo en Getafe y sobre todo de la ilusión que ha vuelto a transmitir a la gente, a los aficionados, que parecía que en los últimos años está un poquito decayendo, y ahora es una de las cosas que últimamente más lo digo. Yo cada vez que escucho a aficionados, hoy sin ir más lejos ha estado aquí en sintonía de Radio Marca el presidente de la Federación de Peñas del Getafe, y nos decía eso. Para hablar del fútbol, ¿no? Sí, para hablar sí. Sí, claro. Le hemos preguntado cómo había visto el partido, porque precisamente no queríamos solo hablar del tema de Halloween, y ha dicho eso, que a pesar de la derrota, que ellos están muy contentos con el trabajo que se está haciendo ahora con el nuevo técnico, con Frank. Una charla de fútbol, un rato para hablar de fútbol. Ángel López, muy buenas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Porque tú de niño jugabas al fútbol, ¿o no? Claro que sí. A mí cuando me dicen que tú no has jugado al fútbol, yo me río. Digo, joder, como se lo digan a mi madre que no he hecho otra cosa que jugar al fútbol. Es cierto que hasta los 19 años nada más, pero hasta los 19 años no hice otra cosa que jugar al fútbol. Luego ya empecé a estudiar y... ¿Se te daba bien o no? Bueno, jugué Juvenil División de Honor y hasta ahí me quedé. ¿Y de qué? Banda derecha, como Banda Pedro derecha. León. Pedro León, no está mal, ¿eh? Pero claro con el golpeo de Pedro, ¿no? El golpeo de Pedro está entre los 2-3 mejores de primera, así que exquisito. Sí. Y luego a los 19 años empiezas a Empecé la licenciatura y empecé a estudiar. Me costó entrar a lo mejor en un equipo en tercera división, tuve lesiones y bueno, vi que quizás el gusanillo me lo podía quitar de otra manera y empecé a estudiar educación física en el INEF de Madrid de toda la vida, y empecé a sacarme los títulos de entrenador también. Porque esa era tu meta. Sí. Yo realmente he trabajado como preparador físico con varios entrenadores, pero mi forma de ver el fútbol siempre ha estado vista desde el punto de vista del entrenador. O sea, siempre he tenido esa inquietud a la hora de diseñar los ejercicios, de presentar las tareas, a la hora de hablar con los entrenadores. O sea, tú correr por correr, poco. No es que diga que los preparadores físicos son el cáncer del fútbol, como se dice vulgarmente a veces o le escuchas a los jugadores, pero sí que es cierto que siempre me he encontrado mucho más a gusto planteando tareas desde el punto de vista táctico que desde el punto de vista analítico de la preparación física. ¿Y te llega la oportunidad de entrenar primero a quién o cuándo? Bueno, yo desde primera regional a primera división he pasado por todas las categorías. Menos tienes? segunda división A. Es la única categoría que no conozco. ¿Cuántos años tienes? 32. 32. Sí. O sea que eres jovencito. Sí. Según estudiaba la carrera, entrené un alevín como primer entrenador, entrené un juvenil también como primer entrenador, y luego empecé también en el Inter de Madrid, que ahora está en tercera división, como preparador físico, en el mítico Inter de Madrid, ¿vale? Pues eso, en primera regional, luego en preferente con ellos, y ya nada más terminar la carrera empecé justo donde había dejado de jugar. Mi último año de jugador fue en el Club Deportivo San Fernando de Henares. Ese fue mi último año de jugador. Y bueno, guardaban un buen recuerdo mío desde los 18 años, pues tenía 23 según terminé la carrera, y fui preparador físico en tercera división, en aquel equipo que hicimos historia jugando el playoff de ascenso a segunda división B. Pero la tercera, ¿cómo está de profesionalizado la preparación física de un equipo de fútbol? Bueno, va mejorando, porque cada vez, de verdad, que el técnico español... ¿Entrena todos los días? La tercera división, en nuestro caso, cuando yo estaba en tercera división, aquellas temporadas, los sábados, por ejemplo, no se entrenaba, que es algo que difiere bastante del fútbol profesional, ¿eh? Eso es una diferencia grande.
Y bueno, el resto de la semana, de lunes a viernes, se descansa un día, que es más o menos como se descansa en el fútbol profesional. Pero la diferencia es que en vez de entrenar a las 10:30, 11 de la mañana, entrenas a las 8, 8:30, porque los jugadores tienen que salir de trabajar, porque los jugadores van con cansancio, etcétera. Entonces, esa es la principal diferencia, que la tercera división es cierto que tiene un nivel alto, o sea, no es fácil llegar a ser jugador de tercera división. Es que la gente habla, pero el proceso de selección para llegar a ser futbolista profesional es difícil, pero verdad, no solo eso. Es verdad que el que no ha jugado nunca al fútbol, el que no tiene ningún tipo de relación con el fútbol, simplemente el de la tele, piensa, jugador de tercera división, eso con la gorra. No, de eso nada. O sea, de eso nada. No es nada fácil. Es como cuando, internacional por las Islas Feroe. Joder, eso tiene que estar tirado. Sí. Bueno, chico, a ver si tú eres internacional en tu barrio. No, es en muy tu barrio, complicado, digo, en tu barrio. Complicado. Yo jugué más joven, con 14, 15 años en el Roma, club de fútbol, no sé si lo conocéis, que es un equipo que ahora ya no, pero antiguamente, después de Real Madrid, Atlético Madrid y Rayo Vallecano, por aquel entonces, tenía lo mejorcito. O sea, los descartes de Madrid Atlético iban al Roma Club de Fútbol. Yo jugaba en ese equipo. Y ya te digo, un nivel muy bueno. Eran descartes de estos de última hora y tal. Y de esa generación, de esa generación que éramos buenos jugadores, o sea, que en los colegios destacábamos, o sea, que éramos gente de un nivel alto para la media, ¿no? Pues costaba de esa generación llegar a tercera división, no lo consiguieron muchos. Oye, ¿y lo del Getafe cómo te llega? Lo del Getafe, estando de preparador físico en el San Fernando, en tercera división, jugamos playoff de ascenso y el Getafe B se fija en nuestro trabajo como cuerpo técnico, ¿vale? Entonces el Getafe ficha al entrenador del San Fernando de Henares, ¿vale? Y el entrenador de San Fernando de Henares me hace la propuesta de continuar el trabajo en el Getafe B. Entonces, claro, para mí era una oportunidad buenísima, porque yo de ninguna manera en Real Madrid o Atlético de Madrid hubiera accedido a su filial con 24 años. No es posible, o sea, tú vas al Madrid, dejas el currículum, que lo hemos hecho, o sea, que lo he hecho, al Atlético de Madrid dejas el currículum y pues si te llaman, que lo normal es que no, es para entrenar a un Benjamín, a un pero esa carrera meteórica, además de hacer méritos evidentes, algo de suerte hay que tener. Tienes que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Eso es una verdad. O sea, eso es así. Tiene que darse la circunstancia. Yo llegué a San Fernando. Claro, y si estás en el momento y en el lugar y eres torpe, no sirve para nada. Pero tienes que tener ciertas condiciones y estar. Sí, porque yo llegué a San Fernando, dejé el currículum, hablé con el presidente porque ya había sido jugador de allí, pero yo estaba algo desconectado del fútbol, de 5 años estudiando, y no sabía que en ese momento no tenía entrenador. Pues no tenían y me cogieron. Y enlacé con un entrenador que también era joven y quedamos terceros. Entonces quedamos terceros con un equipo que siempre luchaba por no descender o que descendía. Entonces y eliminamos al Roquetas de Almería, que era un equipo fuerte, y nos eliminó en el último playoff el Denia. O sea que hicimos una temporada muy buena. Estamos hablando de equipos de Copa del Rey en algunas temporadas. Entonces, el Getafe B, que estaba en tercera división también, se fija en el trabajo del entrenador, evidentemente, y ficha al entrenador. El entrenador me dice que vamos juntos, que hemos trabajado fenomenal, que soy imprescindible en el cuerpo técnico, y fichamos en el Getafe B, ¿vale? Entonces llego a Getafe B el año que está el Laudrup en el primer equipo, ¿vale? Esa ha llovido ya, ¿no? Sí, no, pero estoy pensando que porque el año de Laudrup el rollo del Getafe era como intentar jugar al fútbol, ¿no? Sí. Bueno, es uno de los estilos que ha tenido habitualmente el Getafe. Desde el presidente Ángel Torres siempre ha querido que esa fuera un poquito la forma y lo ha ido transmitiendo. Primero con Quique, como dices, Laudrup, Michel, o sea, jugadores siempre de ese estilo y de ese corte. Sí, es el perfil de entrenador del Getafe. Sí. Entonces, ¿qué pasa con Laudrup? ¿Que se fija también en el trabajo del filial? Estamos en el filial. Y bueno, yo en el filial entrenaba a las 8:30 de la noche igualmente, a pesar de ser el Getafe B, por aquel entonces en tercera división, pues lo mismo, los jugadores estudiaban, el entrenador trabajaba, yo trabajaba como profesor de educación física en un colegio en Rivas y bueno, la verdad es que pues no teníamos como para profesionalizar el equipo. Entonces llega un momento que un preparador físico, que ahora Óscar García, que ahora está en el primer equipo también, con la salida de Laudrup se va con él a Esparta de Moscú y ante esa salida en el cuerpo técnico
tengo ahí varias entrevistas, pues estaba ya Tony Muñoz, etcétera, etcétera. Y subo al primer equipo con Pero eso te lo decide Ángel Torres, ¿no? El club Sí, ¿no? presidencialista, Sí. ¿no? ¿Lo decide Ángel Torres o no? Sí, en el Getafe dijo una vez Miche que si hay que cambiar una bombilla lo decide Ángel Torres, ¿no? Pues sí. O sea, ¿tú te reúnes con él? Sí, con el Presi. Sí. Sí, claro. O sea, digo, Claro que en sí. ese momento. Con Tony, Sí, ¿no? sí, me reúno con el Presi. ¿Pero eso qué son? ¿Entrevistas individuales o en plan jurado y tribunal No, hombre, para ya- acojonarte? En la cafetería del estadio igual. No, ahí a mí el Presi. Ya, si llegas a reunirte ya con el Presi es porque la cosa ha avanzado. Pero la cosa va bien, ¿no? Entonces, la verdad es que fue todo muy sencillo. O sea, porque para mí cuando yo recuerdo que me llamó, yo estaba en el colegio un viernes y me llamaron y me dijeron, oye, que te vengas corriendo que el presidente quiere hablar contigo. Entonces, pues, te puedes imaginar, yo dejé la fila que tenían que hacer los niños para Bueno, recoger niños, sus venga, padres. tiempo libre. Y dije, pero que me llama el presidente a mí, digo, pero digo, y me dicen, sí, y nada, ya fui para allá y eso fue el viernes y luego el sábado por la mañana también estuve con él en el despacho y ya cerramos un poco la situación Ahí para ¿de qué se cerrar habla? el cole. ¿De qué se habla? Ahí se habla de pasta, se habla de tus Sí, pero intenciones, ¿de vamos, qué se habla? Te puedo asegurar que a mí económicamente Claro. yo tenía pues eso, 24, 25 Ya, años ya, y sí, yo me sí. veía entrenando a jugadores Sí. profesionales que les veía por la tele, que Sí, ya hacía... pero en ese momento, claro, tendrás que decir, bueno, Ángel, ¿y tú qué quieres cobrar? O te voy a dar tanto. No, ¿Eso cómo es? No, pero es muy sencillo. Ya te digo que para mí era un tema muy secundario y lógicamente con esa edad pero yo le dije pues las condiciones que yo tenía en el colegio y pues evidentemente eran con respecto a lo que se viene pues, ganando en el mundo del fútbol, no eran condiciones Chocolate no Loriano. eran condiciones difíciles de cumplir. Y la verdad es que el presidente se portó muy bien. O sea que en ese sentido yo encantado de la vida solamente de tener esa oportunidad y de ¿Y poder tú, por ejemplo, entrenar en ahí. ese momento tenías pareja? Sí, Sí, y lo primero que haces después del despacho es llamar. sí, evidentemente. Claro. Y le das un alegrón de Claro. tres narices. No, ¿no? yo ya llevaba tiempo diciendo, oye, si ha ido Oscar, digo, joder, puede ser que tenga... Si buscan incorporar a alguien, pienso que puede ser una persona adecuada, que soy de club, que, Voy a ser más barato, que estoy no aquí, conozco la económicamente gente, no, claro. que voy a estar viviendo... Entonces imagínate, yo llegaba muy pronto al estadio, incluso llego, todavía tengo la llave del estadio, ¿no? De entrar allí a las 8:30, 9 de la mañana, y a las 8:30 de la noche entrenaba con el filial y entre medias pasaba allí al lado de Luz las tardes. Luz Monzón, jefa de prensa del primer equipo del Getafe. Entonces, te llega la oportunidad, muy jovencito. Sí. ¿Y cómo es el fútbol profesional cuando te llama a los 25 años? ¿Cómo es? Bueno, pues O sea, verdad... ¿qué es? ¿Mucha luz? ¿Cómo Sí, hay? la verdad es que los primeros días pues nervioso, ¿no? Acostumbrado a ver a los jugadores como algo inaccesible, como pues cruzarte con ellos, como pues imagínate lo que al final todos los que estamos en el fútbol y no somos jugadores está porque no lo hemos podido ser, porque lo que más nos hubiera gustado es ser jugador. O sea, el entrenador que diga lo contrario, es cierto que luego yo he descubierto lo que puede llegar a llenar entrenar y la cantidad de sensaciones tan preciosas que puedes sentir dirigiendo a un equipo, etcétera. O sea, es algo impresionante, pero ni se acerca a lo que es jugar al fútbol, ¿vale? Entonces, bueno, siempre pues ves a tus jugadores que siempre les has tenido... ¿Quién fue? Uno que te impresionó, por ejemplo. Bueno, pues por aquel entonces me fijaba mucho en Javi Casquero, ¿vale? En el Pato Abondancheri, ¿no? Eran jugadores, no sé, que tenía siempre como referentes, en Cosmin Contra, ¿vale? Que pues ha jugado en el Milán, etcétera. Tenía una carrera a nivel de selección también muy importante. No sé, Y luego son como muy divos, como en plan, llegas, un jovencito, no sé qué, voy a preparar Sí. físico, tal. Bueno, es que yo Te soy... hacían caso cuando... Yo soy contra, tío. Hombre, yo iba de una manera tan humilde y tan de buena que en ningún momento usé el método autoritario para dirigirme a ellos. Entonces, bueno, ellos vieron que yo lo único que iba allí es a ayudar, a colaborar y a intentar hacerles algo mejores y sobre todo a aprender, que es lo que hice durante todas esas temporadas. Entonces, fíjate, pues fueron un montón de temporadas. Luego enseguida llegó el año con Víctor Muñoz, que fue un Ese año fue chungo. Fue un año difícil. Ese año fue en el complicadete, que, sí, había... El primer año que fui yo por allí. Sí. Que a falta de 5 jornadas Sí. Sí. llegó Entonces, Mitchell. A falta de 5 Sí. jornadas llegó Mitchell y Mitchell llegó solamente con Snyder como segundo. Y digamos que ahí fui preparador físico del equipo principal. O sea, no había nadie más. O sea, esas 5 jornadas. Esas 5 jornadas hasta que el equipo Que en es- Santander se salva.
En Santander o Sí. en Anoeta. En No, Santander. no, fue Primero en Santander. En Anoeta, En Anoeta sí. también estuve. En Anoeta también. En Anoeta y en Vallecas también. Con gol del Cata. O sea, que lo nunca he una visto. falta, Un gol del una Cata. falta, una falta sí que sacó. Estamos en Anoeta. En Anoeta. Estamos en Anoeta. Bueno, pero estamos en Santander, que empezamos perdiendo el partido. Había por ahí Osasuna, Valladolid, Betis, que también podían terminar bajando. Y nosotros empatamos rápido con gol de Granero, porque si no, el ambiente que había en Santander, había mucha rivalidad entre Racing de Santander y Getafe. Por el el ambiente tema que, o sea, casquero y tal. yo todavía me acuerdo cuando bajé del autobús, del autobús a lo que es acceder a los túneles de vestuario, el estallido de la gente, del odio que había entre la gente de la afición de Santander. Algún insultito igual había, Sí, ¿no? por el tema de la semifinal de Copa, que si no habían Sí. tirado el balón fuera, que si tal. Al final, aquella semifinal de Copa, el Getafe le sobraba un gol todavía para clasificarse. O sea que con esto, yo no tengo nada en contra de Racing de Santander, pero que no es real esa discordia que hay. Pero bueno, forma parte del fútbol y yo creo que es hasta positiva, ¿sabes? El caso es que el equipo se salva. Con Sí. Michel al año siguiente Sí. el equipo hace un temporadón. Mitchell Termina al en año UEFA. siguiente pues renueva y es cierto que se trae más cuerpo técnico del que tenía en el Castilla y bueno, sigo colaborando con ellos, ¿vale? Mano a mano, día a día y se hace la mejor temporada del Getafe en primera a nivel de puntuación. A nivel Termina de puntuación, sexto, yo sí. creo, ¿no? Sí, se Séptimo, juega, ¿no? se Séptimo. juega UEFA por liga, no por haber jugado la Sí. final Sí. de Copa y tal. Entonces, yo me vas a perdonar, pero te digo, la mejor temporada de la historia de San Fernando, fui presente, la mejor temporada de la historia del Getafe B, que es ascender de segunda B y quedar luego sexto en segunda división B, fui presente. La mejor temporada de la historia del Getafe, fui presente. Incluso la mejor temporada de la historia del Guangzhou RF. Ahora hablamos de eso. No la mejor en puntuación, sino la primera vez que juega la La Champions Champions, asiática es también, he sido presente. O sea que por O sea, ahí... estás para ficharte, tío. ¿Entiendes? Por ahí digo yo, ¿no? Algo estamos haciendo bien. Bueno, el caso es que termina esas temporadas y Contra Sí. te dice, tú tienes algo en los ojos, tío. Es cierto que, bueno, yo tenía un papel, van pasando los años, los 3 años de Mitchell, viene Luis García, y Luis García quiere profesionalizar un poco la situación, digamos, del segundo equipo, y porque, claro, yo entrenaba por las mañanas con el Primera División y a las 4 de la tarde ya me habíamos mejorado, de las 8 a las 4 Bueno, está bien. entrenábamos con el filial, pero Luis García, para él es imprescindible entrenar a la misma hora. Sí, entreno por la mañana. ¿Entiendes? Entonces quería que entrenasen por la mañana los dos equipos. Entonces yo hablo la situación con el Presi y el Presi me dice, tú tan tranquilo que mi confianza en ti sigue siendo la misma, sigue siendo plena. Y dice, bueno, vamos a ver cómo podemos compaginarlo. Pero lo cierto es que yo seguía teniendo un papel secundario en el primer equipo. Entonces Cosmin, que le había tenido de jugador, dejó de jugar, ¿vale? Pero ¿y había amistad? O sea, ¿tú tenías su teléfono, llamabais, quedabais y tal, o no? Mira, Cosmin es un chico encantador, ¿sabes? Entonces que se relaciona con todo el mundo, o sea, que es un chico, es una persona muy abierta. Pero ¿vale? vamos, sí que se puede Y- ser amigo de un jugador siendo miembro del cuerpo técnico, o eso no es Amigo posible. no. Amigo no. Amigo no. Yo no O sea, pienso de- que haya de- que de ser ir con amigo. vuestras parejas al Sí, cine, no, no. yo nunca. Yo he hecho eso con Cosmin cuando hemos sido primero y segundo entrenador. Ajá. Eso sí, hemos sido un montón le gusta comer bien y, hemos sido muy a menudo, pero yo no he sido amigo, ni quiero, ni creo qué? que sea el camino ¿Por adecuado qué? de los jugadores. ¿Por qué? Porque yo pienso que pues es como un padre no puede ser amigo de su hijo, ¿no? Pues o no, a lo mejor no es lo ideal que sea amigo de su hijo, pues un poco por los mismos motivos. Yo pienso que tú tienes que ganarte el respeto de los jugadores y tienes que mantener una distancia que no tiene que por qué ser insalvable ni fría, pero si tú estás en tu sitio, tú eres director de un equipo, tú tomas decisiones, tú tienes que elegir, a unos sí, otros no, en muchos momentos, que al final es con lo que se queda todo el mundo, y bueno, tienes que ganarte el respeto de los jugadores desde el trabajo, ¿vale? Desde el trabajo del día a día y desde ser un ejemplo. O sea, un entrenador debe ser ejemplo en sus actos y en sus decisiones y en sus palabras. ¿Y qué te dice Contra? Nada, conmigo me dice, mira, yo sé que tú que tienes afán de superación, que eres ambicioso, tú sabes que también. Dice, aquí tienes un papel secundario, si tú te vienes a Rumanía conmigo, te ofrezco un papel protagonista. Y puede ser colaborar conmigo mano a mano como segundo entrenador, llevar la preparación física
que voy a llevar a otro chico, pero vas a coordinarlo tú y vas a, digamos, a coordinar la metodología. O sea, por eso te hablaba de la preparación física, más que de la preparación física, de lo que es la metodología de trabajo. Y entonces, bueno, yo me lo pienso, evidentemente, porque en Getafe tenía una situación muy cómoda. Yo en Getafe podía haber estado toda la vida en el papel que tenía, pero no era mi idea, ni mi carácter, ni lo que yo buscaba. Yo siempre he querido más, siempre he sido de superarme, de tener ambición y de creer que valgo para esto y de luchar mucho. Entonces dije, mira, Cosmin, digo, yo doy el paso y me marcho contigo. Entonces, bueno, lo hablamos con el presi, él habló con el presi sobre mi caso, que qué le parecía. El presi dijo, bueno, pues si el chaval es lo que quiere. Dice, evidentemente, aquí cada cuerpo técnico que llega viene con su staff y el presi en eso no se mete. O sea, porque es que no se va a meter en decidir, ¿vale? Porque respeta al entrenador y confía en el entrenador que ficha. Y yo lo veía normal. Y el equipo se llama Petrolu Ploiest. Que antes de eso, me imagino que no lo conocías demasiado. No, yo no lo conocía. De Rumanía, pues conoces a Steaua y a Dinamo de Bucarest. Pero, ¿y antes lo tienes que empollar? O sea, tú llegas a Rumanía habiendo empollado ya algo de equipo. Empollado y habiendo visto partidos, porque hoy en día con las plataformas que hay de internet, pues puedes ver, igual que cuando hemos fichado en China, antes de llegar a China habíamos visto partidos de la Liga China y habíamos visto los jugadores, tanto con cortes individuales como partidos completos. ¿Y cuánto tiempo está en China? En China hemos estado desde enero, que nos fuimos el día de Reyes, que terminó el partido con el Rayo Vallecano y nos marchamos, hasta mediados de agosto. ¿Y qué tal la experiencia? Pues mira, la experiencia desde el punto de vista profesional y personal ha sido muy positiva, sinceramente. ¿Sí? He aprendido muchísimo, muchísimo, y lo considero necesario para el técnico español salir, abrir las fronteras y ver cómo funciona tu método, cómo te tienes que adaptar ante la nueva situación, sentirte extranjero en una cultura complicada y diferente. Y muy cerrada, que parece. Cerrada, ¿no? Muy sí, cerrada. sí. Y por momentos también desconfiada, Pablo, ¿entiendes? Lo que nos ha costado más ha sido que confiaran en nosotros. ¿Pero por qué? ¿Porque tenemos fama de golfos o por qué? No, ¿Por qué? Pero es algo que nos costó entender, porque tú sabes, la gente sabe el esfuerzo que ese equipo hizo por fichar a Michel, Herrero y a Cosmin. Sí, es un esfuerzo importante. Pagó mucho dinero. ¿Vale? Porque ese equipo, teniendo dinero como tiene, tampoco es el Guangzhou Evergrande, que donde ha fichado Robinho, donde entrena Scolari, no maneja ese presupuesto ni de lejos, pero ni de lejos. O sea, hay una diferencia entre ese equipo y el Shanghái que entrena Ericsson. Entre Beijing está ahí un poquito de Gregorio Manzano y los demás muy, muy grande, mucho más grande, pues como la que hay en Madrid-Barça, aquí con el resto de equipos. Pero ¿qué sería? ¿El equipo en el que tú estuviste, cómo sería la Liga Española? ¿Un Villarreal, alguna cosa así? Sí, el tema es que el equipo que nosotros fuimos a China, el año anterior había sido tercero. Entonces, digamos que es un club que tiene 4 años, Pablo. Entonces nosotros llegamos a un club que tiene 4 años. Un club que tiene nada más 4 temporadas de historia. Es un club que está por hacerse, es un club que está desorganizado, es un club que no tiene estructura, es un club que no tiene afición, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso a nosotros nos costaba, porque nosotros, con nuestro carácter, llegamos allí intentando ganar cada partido, exigiendo al máximo, en todos los sentidos, profesionalizar el club. Pero vimos que la cosa, sí que es verdad que en un principio, ya te digo, jugamos previas muy duras para entrar en la Champions Asiática, muy duras y difíciles, que jugamos en Australia contra un equipo que Central Coast, que había quedado recientemente bien en la Champions Asiática, me parece que había jugado semifinales o algo así, y jugarte la previa a un partido ahí en su casa no era fácil, anteriormente con un equipo de Singapur, es decir, y todo en un club que nunca lo había jugado, o sea que todo era una incertidumbre, y un club, ya te digo, de 4 años. Entonces, claro, nos costó mucho, nosotros llegamos con muchas ideas y entiendo que positivas, e intentamos hacerles ver de las necesidades que existía en ese club. Pero claro, ¿pero necesidades de futbolistas o tanto de futbolistas como de organización, y como de organización, de organigrama, de forma de hacer las cosas, de educar a los futbolistas. No se le puede dar tanto poder a lo mejor a los jugadores en un equipo de fútbol. O sea, los jugadores no pueden mandar, tiene que haber un organigrama y los jugadores lo que tienen que hacer es jugar. ¿Y eso pasaba?
Sí, eso por momentos pasó, pero porque estaban acostumbrados a eso, estaban acostumbrados a que los jugadores, pues eso, tenían a lo mejor más poder que el secretario técnico o que el director deportivo. Entonces, claro, nosotros intentamos que hubiese una jerarquía lógica y que debe haber, entiendo, en todo club de fútbol, ¿vale? Entonces, digamos que fue muchas luchas, muchas peleas, y ahí siempre estás entre ceder porque tienes que ceder ante una nueva situación, ante adaptarte a estar en el extranjero, y a la vez hacer que se haga lo que tú piensas, porque si no, ¿para qué has ido allí? ¿Me entiendes qué te quiero decir? Si has ido allí, tienes que demostrar por qué has ido allí, por qué han pagado tanto dinero y que realmente no se han equivocado con tu fichaje. Entonces, digamos que la plantilla, Pablo, para jugar 3 competiciones, Champions Asiática, la Liga, la Copa, y nosotros jugábamos un amistoso en pretemporada y lo queríamos ganar, ¿me entiendes qué te quiero decir? Nos costó. Era complicado. Nos costó. Estamos hablando con Ángel López, exjugador, entrenador de fútbol, segundo con Cosmin Contra en Getafe, en Rumanía y en China. Y estamos hablando de las diferencias entre el fútbol asiático, por ejemplo, el fútbol español. Oye, ¿tú conocías a Zhang Chendon, este chico que ha fichado el Rayo? Fui consciente del fichaje, pero no le conocía. No lo conocías. No le conocía. Pero, de todas formas, a lo mejor te digo que sí, porque se llamaban todos más o menos igual. Sí, más igual, seguro igual has visto. Pero el futbolista medio chino, o sea, Sí. no medio chino, sino el futbolista Te he entendido. medio de ese país, ¿tiene lugar en la primera división española como talento, como calidad, como condiciones o no? El futbolista medio chino, ¿tú ves algún futbolista chino en Europa jugando? Muy Te pocos. pregunto. Es complicado, ¿vale? Pero ¿y los mejores? ¿Los mejores de allí? Los mejores de allí sí pueden, si se meten en la mentalidad profesional. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Pues ¿Qué es lo que no hacen? En que tienen que cuidarse, en que el fútbol tiene que ser el fútbol en China no es como el fútbol en Rumanía ni como el fútbol en España, que mueve lo que mueve, que los jugadores se sienten profesionales. Pero una gran estrella del fútbol en China, ¿cómo es? O sea, ¿Cómo? es una gran estrella del fútbol en China. Sí. ¿Es comparable con Cristiano? No me refiero, no me refiero al seguimiento mediático. No, porque a nivel mediático el fútbol en China no tiene una gran importancia. Ajá. ¿Vale? No tiene una gran importancia. Es decir, ellos, pues con ping-pong y deportes de este tipo, badminton, son primeros deportes que ves que esos deportistas sí que son. O sea, ¿y la mediáticos Liga de verdad. Española se sigue allí o solo Madrid y Barça? No se sigue, Pablo. No se sigue. No se sigue. Pero sí, prácticamente Señor- les cuesta se- seguir se- la suya. Señor Tebas, que no venda usted mi loca, que no. No se sigue. A ver, pues la gente que está en el fútbol y que tiene interés y que tal, pues como aquí la gente que le interese el badminton, pues claro, pues lo siguen, pero en un círculo cerrado. O sea, yo pasabas es cierto que yo paseaba por allí por Gwangju y ves los bares y la mayoría tenían puesto fútbol, incluso muchos tenían fútbol puesto de la Liga Española, y nosotros nos juntábamos y lo veíamos, pero la gente no, o sea, la gente china, luego había una gran comunidad de colombianos, de tal, que toda esa gente Claro. sí, pero lo que es el chino medio, no. Y en cuanto a tu respuesta, el chino medio pues es un jugador dinámico, es un jugador que técnicamente está muy bien, pero que le falta ese saber competir, ¿no? Ese manejar los tiempos de la competición. picardía. Sí, un poco esa picardía, el otro fútbol, ¿no? Un poco decir, oye, que estamos jugando al fútbol, al final hay que ser ¿de dónde son los mejores jugadores del fútbol, de la historia del fútbol? Al final no son los que sus padres les han llevado a un centro de tecnificación y a una escuela deportiva con 8, 9, 10 años, son los que se han cansado de jugar en las playas, en las calles, en los barrios, con pelotas de cualquier manera, y de Brasil, de Argentina. Es decir, esos chicos no han tenido las mejores condiciones de niños como para llegar a la élite, y sin embargo son los mejores, ¿eh? Eso es una reflexión interesante. Y después prescinden de vosotros el conjunto chino y ¿qué? Bueno, después hay un par de meses que el equipo se tuerce, ¿vale? Quizás cuando nos echan llevamos 4 o 5 partidos que el equipo compitió fenomenal. Nosotros estábamos en una dinámica de remontar el vuelo, pero sí que arrastrábamos ese mes y medio que caímos eliminados de Copa contra Shanghái de Ericsson.
No, que hasta cierto punto es normal. A partido único en su casa y empezamos ganando el partido y se nos torció. Y un partido competido, o sea, nos hizo daño caer en la Copa porque digamos que era la manera que teníamos de acceder a Champions, porque ya por Liga, al haber jugado Champions, Liga, estábamos lejos, ¿vale? Nos hace daño caer en Copa y de los últimos 4 partidos, vamos, te puedo decir que precisamente contra ese mismo Shanghái nos enfrentamos el fin de semana y vamos ganando 2-1 en casa en el minuto 89 y un partido que acabamos perdiendo 2-3. La semana, entre semana y partido vamos ganando 1-2 en el minuto 84 y acabamos empate a 2 también. Se dieron varias circunstancias que yo no estoy, o sea, que nosotros nos sentimos máximos responsables de lo que ha pasado ahí, no estamos tirando balones fuera en ningún momento, ¿vale? Máximos responsables, pero digamos que el equipo competía, Pablo, el equipo estaba se le veía que se había limpiado un poco de esos problemas que había habido, pero bueno, los no tienen más paciencia, que se tiene la paciencia que se tiene en el fútbol, no tienen más paciencia y deciden cesarnos el 22 de julio. Y si pasado mañana Cosmin Control le sale una oferta del Huercalovera, ¿tú vas con él o ya no? Yo quiero intentarlo, Pablo. ¿Quieres intentarlo tú a solo? mí me gustaría, sí. O sea, volar. Yo quiero volar. O sea, yo sé lo que llevo dentro, sé lo que soy capaz de dar, sé lo que he querido desde siempre y yo quiero ser entrenador y voy a ser entrenador. Simplemente necesito que alguien me dé esa oportunidad, porque es cierto que a pesar de haber estado muchos años en la élite, para mucha gente soy un completo desconocido, ¿vale? Pero bueno, pues habéis citado que Escribá estaba de segundo de Quique, da el salto, Víctor Sánchez del Amo estaba de segundo de Michel y ahora está haciendo muy bien en el Depor, y hay muchos casos de este estilo. Yo sé que me va a costar, pero lo que me va a costar es que me den esa primera oportunidad, ese primer paso y no lo pienso dejar escapar cuando llegue, porque estoy seguro que va a llegar. La mentalidad es fundamental, eso es evidente. Ángel, ¿Halloween de la casa o qué? Habrá que preguntar, ¿no? Él conoce perfectamente la casa, él conoce el Getafe. Conoce las instalaciones. Sí. A ver si... Mira, ahora lo estamos viendo en televisión. La cara que pone Víctor Rodríguez es absolutamente apoteósica. Es decir, ¿pero qué pasa aquí? Por no decir un taco. Falta de respeto. Falta de respeto principio de autoridad. Grave. No. Falta de respeto grave porque es ante un compañero igual que ellos jueguen en el Barça y Víctor juegue en el Getafe, pues bueno, pero al final es una falta de respeto grave. O sea, me parece grave. Que ellos no sabían dónde iban, yo, Pablo, no me lo creo. O sea, no me creo que no sabía que se metían en la sala de prensa. Más que nada que iban acompañados con un fotógrafo y casi con el jefe de prensa del Barça. O sea, pero que no saben dónde van. Pero la reacción del alto, imagino que sería Piqué. Sí, imagino que sería Piqué. Es que Javi estaba ahí. Además que se ha visto en todas las imágenes que no te hackeas, que realmente estabas ahí de la casa, así que bien. La cosa es que sucedió todo tan rápido. Pero la reacción de Piqué es decir, con perdón, hostia, nos hemos equivocado. Sí, hay un... No, pero... Sí, eso es cierto. Y a mí lo que me extrañó... O sea, que querían hacer la parida, sí. Pero que querían cortar la rueda de prensa de Víctor Rodríguez, yo sinceramente creo que no. No, yo pienso que tampoco. Eso estoy seguro que no. Pero tú, como jugador del Barça, no simplemente eres jugador del Barça y ya está. Y porque seas muy bueno, tengas unas muy buenas condiciones y hayas hecho mucho esfuerzo por llegar al Barça y tal, ya acaba ahí. Creo que va más allá lo que significa ser jugador del Barça. Y ser jugador del Barça también es ser un ejemplo en otros muchos sentidos. Pues yo hago lo que me da la gana porque yo en mi vida... Bueno, cuidado porque eso también va en el sueldo. Y tú eres quien eres... Pero ¿por qué es tan falta de respeto? Tú imagínate que no hubiese estado Víctor. Que era lo que me imagino que pretendían los jugadores del Barça. Pero ellos tampoco se asoman y miran a ver cómo ellos entran como diciendo aquí somos los amos. Y es lo que iba antes, que entran tan rápido que yo creo que no le da tiempo ni a la jefa de prensa, como decíamos antes, de asomarse, porque otras veces si oyes algún ruido, pues a lo mejor miras a ver si está esperando a alguien para entrar o lo que sea. Y Luz ahí se pone recia, ni Piqué ni San Piqué, que se pone ahí y ahí no entra nadie. Al uno se le escapa, y aparte que hay seguridad y que hay tal, entonces a ellos les dejan acceder hasta ahí porque van acompañados de fotógrafos, de jefe de prensa de Barça, etcétera. Entonces los de seguridad, ¿cómo no van a dejar pasar a los jugadores del Barça? Pues dicen, pues les dejamos
pasar, pero sinceramente, Pablo, es que no viene a cuento. O sea, yo es un acto que no lo entiendo, que no viene a cuento, que lo hubieran hecho pues en el avión, entre ellos o con los periodistas, aunque ahora tampoco les dejan ir en el avión. O sea, que es que o sea, sales ahí y que te vean todo. Lo hacen porque está la prensa, porque si no, no salen ahí. Si no, van ahí porque está la prensa para que les vea, pero luego no quieren que la prensa vaya en el autobús. Yo eso no lo tengo tan claro, en el avión. Yo creo que hay jugadores que no, o sea, claramente. Que lo hacen para que lo hubieran visto la prensa y que van buscando a la prensa. Yo creo que eso se puede afirmar, ¿no? Sí, está claro. ¿Tú crees? Pues si no, con la foto del vestuario hubiera servido. Claro. Hubiera servido y no pasa nada. Pues yo, entonces eso, más, entonces eso a mí me parece incoherente. Opinión, la prensa o te sobra o no te sobra. Opinión ya mía, hay un matiz más, que es que al salir disfrazados, como salen en la sala de prensa, evitan luego hacer declaraciones a los medios. A ver, pero es que los jugadores del Barça lo porque tienen tan se tenía sencillo, que quitar la careta. Y uno, igual que los del Madrid, igual que los del Atleti, igual los equipos grandes. Lo tienen tan sencillo, no hablo. Yeah. Y Santas Pascuas. Yeah. Y no rechista a nadie. Yeah. Fuera del avión. Pero si eso, cada uno que, en fin, reina en su casa. Como en el anuncio de Ikea. Ya está. ¿Has escuchado a Ángel Torres esta mañana en Radio Marca? Sí, claro. Pues por si acaso alguien no lo ha oído. Ángel Torres, presidente del Getafe, con Vicente Ortega hablando sobre ese episodio. Halloween culé. Pues luego salieron a la grada de público del Getafe y saltaron una valla de 3 metros. Y yo he visto las imágenes y Piqué seguro que es uno de los que se la salta. Y entonces se podía haber caído y haber pasado algo y ya me veo encima llevándolo al hospital. No podemos hacer estas cosas, porque luego queremos que la gente no nos pite, ¿qué tal? Es decir, es que colaboramos poco. Pero bueno, yo creo que es un buen futbolista y también la edad le hace hacer esta chiquillada. Pero yo creo que hay que cerrar página, aunque no se va a cerrar, porque la primera derrota que tengan, pues ya saben, la portada es que les han quitado la careta. Es decir, entonces luego dirán que si campaña desde Madrid. Estamos pasando un momento de incomprensión, no entendemos por qué. Ya no viene de ahora, ya viene de los últimos 5 años. Yo creo que equivocadamente los políticos en estos momentos no valoran lo que significa empleo, puestos de trabajo. Lo tengo claro por encima de todo esta Getafe. Yo le debo todo a Getafe y lo he dicho siempre. Si yo en un momento de un calentón puedes decir no sé qué decir, pero el equipo es de Getafe y de Getafe no es mío. Hombre, nosotros, no sé si fue el año pasado o el otro, cuando les quitamos la liga que empatamos allí, yo vi a mis futbolistas después del partido ir a consolarles y no fueron al vestuario suyo ni a la sala de prensa con una camiseta del Madrid o del Español. Entonces, si quieres que te respeten, respeta. Y yo espero que no vale con sacar un comunicado, vale con que alguien les diga que eso es intolerable. Y yo soy partidario de que son jóvenes, se tienen que divertir y que hagan fiesta. Pero cuidado, el comportamiento está en el contrato también, ¿eh? Yo tenía una carta que aguanté 24 horas para mandársela al presidente diciendo que estas cosas tenemos que procurar que no, y que bueno, después de que han pedido que culpa yo, porque no tiene el Barcelona, no tiene la culpa, ni su presidente menos, es decir, entonces he roto la carta y no va a haber ningún problema. Ya es un tema que tiene internamente que arreglar, pero yo sí les digo que en el vestuario, bueno, que hagan lo que quieran, pero el recorrido que hicieron tienen que tener cuidado porque un día ocurre un incidente y claro, luego lo paga la gente de Getafe. Claro, cristalino, vamos. El presidente del Getafe. Ha respondido Dani Alves vía Twitter. Leo textualmente, es una concatenación de tweets. Espero no equivocarme. Señor Ángel Torres, no fue la intención faltar al respeto ni a ustedes ni a nadie del Getafe. Si faltamos, pedimos disculpas. Pero... Otro. No hace falta que nos quiten ninguna máscara porque no la tenemos. Fue solo puntual y pase lo que pase en el Clásico, no será por falta de un par o más. No lo entiendo, pero yo lo leo. Aquí lo mismo que tenemos para hacer las cosas es lo mismo que tenemos para competir. Hay cosas más importantes que todo eso. Vamos a pasarlo bien. La vida es chula y todos nosotros también lo somos. G. ¿Alguna opinión, Ángel? Bueno, pues no sé. Alves entra y contesta al presidente. No sé, no le encuentro sentido que se ponga a contestar al presidente del Getafe, ¿vale? El presidente del Getafe está en su casa y ha ocurrido algo que no le ha gustado. Y así creo que subrayó todas las palabras que ha dicho. O sea, que es que no hay por dónde cogerlo. O sea, es un tema que está clarísimo, que han pedido perdón y si han pedido perdón es porque son conscientes de que hay algo que no han hecho bien. No era ni el lugar adecuado, ni el sitio adecuado, ni el momento adecuado. O sea que...
no sé, Iniesta no iba disfrazado. Iniesta no. Sí. Sí, había otros que no, O sea, pero Iniesta no. las cosas no son por casualidad. ¿Algo que añadir, señor de la casa? No, simplemente, bueno, también preguntarle un poquito por esa temporada tan rara que se dio, la última con Cosmin, con 3 entrenadores, fue el año de que no se puede inscribir a Pedro León. Es quizás la temporada más difícil, ¿no?, que ha tenido el equipo en primera división. Sí, fue una temporada muy, muy atípica, con problemas para fichar, por no sobrepasar el fair play financiero, por no poder inscribir a un jugador que día a día está entrenando con nosotros, y no era un jugador cualquiera, era un jugador importantísimo, ¿vale? Que yo le había tenido en la época de Mitchell y yo con mis ojos había visto lo que era capaz de hacer. Pues si no el mejor, ¿Me entiendes? O sea, Fergueta, nadie me mejor. lo tenía que contar porque yo le había entrenado y había visto, había sentido lo que era capaz de hacer y lo que dio al equipo esa temporada. Entonces, al final es un tema que afecta al resto de jugadores, porque los jugadores se cambian día a día con él y son compañeros, y no es fácil llevar a esa situación. Entiendo que ahí tuvimos una labor, Cosmin y yo, de sacar la situación adelante muy, muy importante. O sea, cuando llegamos la temporada anterior quedaban 11 partidos para salvar el equipo, una dinámica tremendamente negativa, que no vamos a... 17 partidos. por ahí creo que y 6 eran. partidos sin hacer gol, una dinámica muy negativa, con un calendario dificilísimo y con los golaveras directos perdidos contra los equipos rivales. La temporada se salva, pero no se acaban los problemas, ¿vale? Porque empieza la pretemporada dentro poco, al mes y poco, y seguían los problemas. Entonces, bueno, lo cierto es que llega... Nosotros cuando nos marchamos, creo que el equipo está en una buena línea. El equipo está en el puesto 12-13, a 4 puntos por encima del descenso. O sea, creo que ya en la mitad de la liga prácticamente. O sea, creo que dejamos al equipo en una situación cómoda como para salvar la categoría, ¿vale? A partir de ahí, yo ya estoy en China, pero a pesar de estar en China veo todos los partidos de Getafe, sea a las 4, a las 3 o a las 5 de la mañana, ¿vale? Y bueno, viene otro entrenador, tiene el problema de la FITA, que se rompe cruzado en Granada a finales de diciembre, el problema de Medilacen, que se va con la selección en la Copa a jugar la Copa África, no puede fichar, tiene algún jugador entrenando que luego no puede inscribir, o sea, problemas de todo tipo. Sí, Aparte de eso, al mes siguiente se le va a Jorge Samir, que era un jugador que con Quique estaba rindiendo bastante bien. Entonces, bueno, yo desconozco lo que pasó, pero al final desconozco sinceramente por completo lo que pasó, y al final Quique decide marcharse. Queda poco y el equipo tiene puntos como para, en principio, no sufrir en exceso, ¿vale? Porque no queda mucho. Deciden apostar por el entrenador del filial. Se le lesiona Álvaro Vázquez del otro hombro, que nosotros ya le habíamos tenido del otro hombro lesionado, y al final completando el equipo cada semana con gente de la cantera, incluso en el equipo titular. O sea, yo pienso que tiene un mérito importante por parte de los jugadores la temporada pasada, de haber tenido 3 entrenadores, cada uno con sus formas y sus ideas diferentes, pero ellos se mantuvieron unidos para sacarlo adelante, porque eran conscientes de que también los grandes beneficiados eran ellos. Ángel, que te deseo lo mejor. Que dentro de poco encuentres un asiento, un banquillo, que te den esa primera oportunidad, que estoy seguro que vas a aprovechar. Y luego nos cerrarás las puertas de los entrenamientos, no nos cogerás el teléfono, pasarás de nosotros, en fin. Es lo de siempre, pero que ojalá se te brinde esa oportunidad. Muchas gracias por esta oportunidad, y la verdad es que no la pienso dejar escapar. Eso estoy convencido. ¿El viernes te apetece venir a comentar un partido? Hombre, claro que sí. ¿Sí? Pues aquí tiene la puerta abierta. Muy bien. Ángel, gracias. Hay que Muchas decir gracias. que los profes de marcador, muchos de ellos acaban convirtiéndose en técnicos. Salen tocados, ¿no? Llegamos más de uno. Sí, aquí ya sabes. Vuelan rápido. Bueno.